Hola gente, en este vídeo vamos a hacer un préstamo francés en una hoja de Excel y lo voy a explicar de la manera más sencilla posible. Aquí tenemos los datos del préstamo, el capital, el interés y los periodos. En el primer paso vamos a rellenar el capital pendiente del periodo 0, que es simplemente el capital, que lo tenemos aquí, de los datos, que es 30.000 euros. Después vamos a la anualidad o la mensualidad, depende del préstamo. En el periodo empieza al periodo 1, el primer pago. La anualidad se calcula con la función pago. Pinchamos a pago y nos sale este cuadro. Y rellenaremos la tasa NPER y VA, la negrita, que son las más importantes. La tasa es el tipo de interés y se fija. Fijarlo, que no se cambia. Normalmente se fija simplemente en pinchar F4 del teclado, pero a mí no me sale. El NPER es los periodos y también se fija. El periodo se fija también. F4. Y el VA es el capital y se fija también. Y damos a aceptar. Nos sale en negativo, pues simplemente añadimos aquí, después del igual, un negativo y nos sale positivo. Y hasta ahí tenemos la anualidad. Después vamos a calcular el interés. El interés se calcula de tres modos. La anualidad menos la cuota de amortización, pero aquí ya aún no hemos calculado la cuota de amortización, o con la función pagoInt, o para mí la más sencilla es calcular el capital pendiente, así, vamos a hacer un igual, el capital pendiente que tenemos en el periodo 0 por el tipo de interés, así, y fijamos el tipo de interés, ¿vale? Así, y damos a intro y nos sale el interés. Después vamos a la cuota de amortización. La cuota de amortización se calcula de dos modos también. O la función pago prim o la anualidad menos el interés. La más sencilla para mí es la anualidad menos el interés. Y nos sale la cuota de amortización. Muy simple. Y por fin calculamos el capital pendiente en el periodo 1. Es tan sencillo, es muy sencillo. Vamos a hacer igual el capital pendiente menos la cuota de amortización. Y nos sale el capital pendiente en el periodo 1. Rastreamos todo esto y aquí es muy importante que nos sale el 0. Si no sale el 0, tenemos un fallo. Si sale el 0, el ejercicio está bien hecho. Si queremos comprobarlo bien, pues venimos a la cuota de amortización y hacemos una suma. Autosuma y tiene que salir la cantidad del capital. El mismo. Nos sale 30.000 euros. Entonces el ejercicio está bien hecho y así se hace el préstamo francés. Es la manera más sencilla y no tiene complicaciones. Gracias por ver el vídeo y buena suerte.